Dicen los místicos que el alma humana es como un espejo que refleja la luz de Dios, pero que cuando el amor se fractura, esa superficie se quiebra en 1000 fragmentos, y solo la misericordia puede recomponerla. Así comienza la historia de Santa Faustina Kowalska, aquella humilde religiosa polaca que, en su diario espiritual, dejó testimonio de encuentros sobrenaturales con las almas del purgatorio. Almas que lloraban no solo por sus propios pecados, sino por las heridas causadas por matrimonios rotos, por promesas olvidadas, por la falta de perdón entre esposos. Una noche de profundo silencio, mientras rezaba ante el Santísimo Sacramento, Santa Faustina Kowalska sintió una presencia intensa, una tristeza que no provenía de este mundo. Las luces del oratorio parecían apagarse en su alma, y una voz, dulce y dolorosa a la vez, le habló: reza por aquellos que prometieron amor eterno y se dejaron vencer por el orgullo. En su interior, Faustina comprendió que se le revelaba una de las más hondas heridas del mundo moderno: el divorcio espiritual, la ruptura invisible que separa corazones llamados a reflejar el amor de Cristo y la Iglesia. Las almas del purgatorio, según sus visiones, le mostraron escenas de matrimonios que habían vivido sin perdón, donde el resentimiento había levantado muros más altos que los del infierno. Una mujer lloraba porque, en vida, había cerrado su corazón a su esposo. Un hombre gemía porque había abandonado su hogar en busca de una ilusión efímera. Y entre sus lamentos, se escuchaba una súplica: si tan solo hubiera perdonado. Estas visiones no eran condenas, sino llamadas a la misericordia, recordatorios de que cada gesto de reconciliación tiene peso eterno. La Iglesia enseña que el sacramento del matrimonio no es una simple unión humana, sino un signo visible del amor indisoluble entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Por eso, cuando un matrimonio se fractura, el eco espiritual alcanza el corazón mismo del misterio divino. Pero también enseña que ninguna herida es demasiado profunda para la gracia. Que incluso los matrimonios más rotos pueden renacer si se abren al perdón radical. Santa Faustina Kowalska escribía que el alma humana no encuentra paz hasta que ama y se deja amar. En sus visiones, Cristo le mostraba que muchas almas en el purgatorio purificaban las faltas de caridad conyugal, las palabras duras, las indiferencias, los silencios fríos. Pequeños gestos, sí, pero cargados de consecuencias eternas. Cada vez que un esposo perdona, un ángel enciende una luz en el purgatorio, escuchó decir en su oración. Porque el amor conyugal no es solo humano. Es un altar donde Dios mismo habita, y cuando se ofende ese altar, toda la creación sufre. La sombra del divorcio, decía Santa Faustina Kowalska, es una herida del alma del mundo. No se trata solo de un documento o una separación legal, sino de la pérdida de la conciencia de lo sagrado. Cuando los esposos olvidan que su unión fue sellada por Dios, comienzan a vivir como extraños, y el enemigo del alma se infiltra entre ellos, susurrando desconfianza, orgullo y resentimiento. Así, el amor que un día fue don se convierte en peso, en rutina, en cansancio. Y poco a poco, el juramento eterno se desvanece. Pero en medio de esa oscuridad, el mensaje de la divina misericordia brilla con una esperanza poderosa. Cristo le dijo a Faustina: ninguna alma debe temer acercarse a mí, aunque sus pecados sean como el escarlata. Esto incluye también a los matrimonios heridos. No hay historia tan rota que Dios no pueda recomponer. No hay corazón tan endurecido que no pueda ablandarse ante la llama del perdón. El perdón no es debilidad, decía Faustina, es participación en la cruz. Cada vez que un esposo o una esposa elige perdonar, aunque el otro no lo merezca, esa persona se une a Cristo en su sacrificio redentor. Y ese perdón abre puertas en el cielo. Muchas almas del purgatorio le pedían a Faustina oraciones no por grandes pecados externos, sino por no haber amado con paciencia, por no haber sido mansos, por no haber sabido esperar. Falté a la caridad con quien Dios me confió, lloraban algunas. Y ese lamento sigue resonando hoy, en miles de hogares donde reina el silencio y el orgullo. La enseñanza de la Iglesia es clara y luminosa. El matrimonio, una vez consumado, es indisoluble. No por imposición humana, sino por la naturaleza misma del amor que proviene de Dios. Separar lo que Dios unió es separar lo que el Espíritu ha sellado. Pero esto no debe ser motivo de miedo, sino de confianza. Si Dios llama a la unión, también da la gracia para sostenerla.
Esa gracia, sin embargo, solo actúa donde hay humildad. Y la humildad comienza en el perdón. Faustina comprendió que el perdón conyugal es una forma de purgatorio en la tierra. Que cada vez que uno renuncia a su orgullo por amor, está limpiando su alma y la de su familia. Que el matrimonio santo no es aquel que no sufre, sino aquel que transforma el sufrimiento en ofrenda. Por eso, Cristo le mostraba rostros de familias que, tras años de distancia, volvían a orar juntos. Matrimonios restaurados por el rosario, por la confesión, por la Eucaristía. Porque el amor que se alimenta de Dios no se agota. En una de sus visiones, Faustina vio una llama intensa que se alzaba del purgatorio, y una voz le dijo: «Esta es el alma de una mujer que en vida sufrió mucho en su matrimonio, pero nunca dejó de rezar por su esposo. Su oración lo salvó. Esa llama, decía Faustina, no era de dolor, sino de purificación amorosa. Porque el amor que perdona purifica también a quien ama. En cambio, el resentimiento encadena el alma, incluso más allá de la muerte. Por eso, este mensaje no es solo para quienes están casados. Es para todos los que llevan heridas familiares, para los hijos que vieron a sus padres separarse, para quienes aún guardan rencores antiguos. Cristo, a través del testimonio de Faustina, invita a sanar. A dejar que la misericordia fluya como un río. Si las almas del purgatorio pudieran hablar, repetirían una sola verdad: ama mientras puedas. Perdona mientras tienes tiempo. Porque en la eternidad, lo único que permanece es el amor. Así, querido hermano, querida hermana, cuando sientas que tu hogar se apaga, recuerda que no estás solo. Dios está allí, incluso en los silencios más duros. Reza con tu pareja, aunque sea una oración sencilla. Busca el sacramento de la confesión. Participa en la Eucaristía. Y si estás solo porque fuiste herido, no pierdas la esperanza. El Señor puede convertir las cenizas en resurrección. Santa Faustina Kowalska nos recuerda que la misericordia no tiene fecha de caducidad. Que mientras haya vida, hay oportunidad de recomenzar. La sombra del divorcio puede cernirse sobre el mundo, pero la luz de la misericordia es más fuerte. Si permitimos que Cristo entre en nuestras heridas, veremos que nada se pierde cuando se ama. El matrimonio no es un contrato. Es un pacto eterno, y ese pacto encuentra su plenitud cuando el amor se hace cruz, y la cruz se convierte en resurrección. Al final, las almas del purgatorio no lloraban solo por lo perdido, sino por lo que aún podemos salvar. Y tú, hoy, puedes ser instrumento de esa redención, comenzando por tu hogar, por tu historia, por tu corazón. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a dejar tu comentario o compartirlo con alguien que necesite esperanza. Porque quizá, a través de tu gesto, otra alma encuentre el camino de regreso a la luz.